Diputada Carolina. ¿Bien? Como quieran. ¿Bien? ¿Está? ¿Sí? Que arranque Carolina, yo acompaño, sí. Carolina. Que arranque Carolina, Sí. pues, ciudadano López, y después abrimos a preguntas. Bien, gracias a todos por venir. Buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Guillermo, me da el lugar a las damas, pero en realidad queremos en principio plantear el tema de la noticia que hemos recibido el viernes sobre la intervención del Partido Justicialista, comprendiendo que es una decisión política muy fuerte de nuestro presidente, con el cual hemos mantenido conversaciones en las últimas semanas, debido a toda la situación que vivimos en la provincia de Jujuy en este tiempo. Hubo una gran preocupación por parte del presidente y de muchos de sus ministros con respecto a lo que está sucediendo. Entonces creo que la intervención del Partido Justicialista culmina una serie de decisiones que tomó el presidente, que empezó justamente por enviar al secretario de Derechos Humanos de la Nación aquel fin de semana tremendo, cuando se produjo la represión en Purmamarca, cuando se multiplicaron los cortes en función de el rechazo a la reforma constitucional. Continuó con una acción inmediata de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, haciendo cumplir sus facultades en defensa del cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que desde el Ministerio de Trabajo, justamente con la Organización Internacional del Trabajo, implicaba defender los derechos de las comunidades aborígenes a ser libremente informadas y garantizar su participación en cualquier decisión que tome el Estado nacional o provincial, cosa que es lo que no ha hecho el gobierno de Jujuy respecto a la reforma constitucional, y por eso es el rechazo que todavía hoy sostienen las comunidades aborígenes en función de sus derechos sobre las tierras, sobre los recursos naturales, sobre el agua y sobre el derecho a ser informadas y a decidir compartidamente. Seguidamente el presidente conformó un equipo de trabajo en el Ministerio de Justicia, donde quiero recalcar el trabajo de Carlos de Aparici, de Amelia de Dios y de un grupo de abogados jujeños que ha asistido al equipo del Ministerio de Justicia de la Nación para plantear la inconstitucionalidad de la reforma constitucional en Jujuy. Y creo que esto culmina con la intervención del Partido Justicialista como uno de los elementos distorsivos que nos ha hecho llegar hasta esta situación. La verdad que no se puede generar representatividad cuando hay un doble discurso en cada escena. Nosotros creemos que el Estado de Derecho se tiene que consolidar nuevamente en Jujuy, que se debe recuperar el equilibrio de los tres poderes del Estado y que la Constitución reformada lo único que hace es consolidar el uso de la fuerza pública y de la violencia de Estado contra los ciudadanos y ciudadanas jujeñas. Guillermo Snope, como senador, planteó en su momento la intervención del Poder Judicial. Nosotros, paso a paso, hemos ido reclamando las distintas decisiones que se tomaron en estos años, que fueron desequilibrando y poniendo en jaque el sistema institucional de la provincia de Jujuy. Y creo que todo se corona con la reforma constitucional, que a las claras es rechazada por toda la sociedad y consolida un modelo violento desde el Estado, que quizás empezó hace unos años atrás en contra de dirigentes políticos, de dirigentes sociales, y que hoy llega hasta el ciudadano común y corriente, que se ve afectado en su derecho a peticionar, en su derecho a reclamar, en sus derechos democráticos a expresarse. Por eso nos solidarizamos no solamente con el doctor Nayar, que hoy está con prisión domiciliaria por ejercer su profesión libremente, sino también con todos los detenidos que no han tenido un proceso judicial ni las garantías constitucionales para estar en ese sentido. Nosotros entendemos que el Partido Justicialista ha tenido un rol fundamental en esto y creemos que hay un antes y un después con respecto a la reforma a la reforma constitucional. Nosotros nos opusimos en todas las formas a esa convención constituyente, lo hemos expresado, lo hemos denunciado y creo que o se está de un lado o se está del otro. Nosotros
consideramos que tenemos que estar del lado de la defensa de los jujeños. Nosotros, desde nuestras bancas, el senador y yo como diputada nacional, si algo hemos tenido como conducta y coherencia es defender a los jujeños, defender los derechos de las jujeñas y de los jujeños, defender los intereses de nuestras provincias, de nuestras bancas, y es lo que vamos a seguir haciendo, aún con las amenazas, aún con los comunicados, aún con las mentiras, con las versiones distorsionadas. Nosotros sabemos que la credibilidad que sostenemos con la sociedad jujeña está basada en nuestros actos, en nuestras decisiones y no en las malinterpretaciones que se quieren hacer de ellas. Muchas gracias. Bueno, poner un poco en contexto, tenemos, pese y a los tristes hechos que vivimos hoy en la provincia de Jujuy, un cronograma electoral, se cerraron las listas a nivel nacional, donde muchos planteábamos que la unidad tenía que ser en virtud de la responsabilidad de gobierno que tiene el gobierno nacional, y eso fue que se sintetizara la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi con una propuesta a la ciudadanía y para consolidar el gobierno. Esto viene de un fuerte respaldo de los gobernadores provinciales, y con esto Unidad por la Patria se torna competitivo y con una propuesta de cara a la sociedad. Pese a los inconvenientes, a los aciertos y errores del gobierno, estamos ya dentro, a menos de 30 días de un cronograma electoral, con una fórmula de cara a la ciudadanía. Y esa fue nuestra responsabilidad cuando conversamos en lo que venía en el armado en la provincia de Jujuy, charlamos, venimos con Carolina con planteos desde nuestra juventud peronista, o sea, desde ahí venimos en la conquista de espacios, pero hoy tenemos una responsabilidad de cara a la sociedad. Pidieron desde el gobierno nacional una síntesis, creo que no es una persona, en este caso no es el movimiento, sino la responsabilidad institucional que tiene la diputada Moisés, como yo, como representante de la provincia en el Senado. Fue eso que se decidió presentar esto, y hoy estamos de cara a lo que viene, que es el 13 de agosto, poner a consideración de la ciudadanía y el electorado jujeño. Esa es la responsabilidad que tenemos, y esta es lo que vamos a caminar transitando hacia el 13 de agosto. Doctor, ¿van a salir con lista completa o nos van a acompañar? Sergio Massa y Rossi, ¿va a ser conjunta la boleta con ustedes? La boleta es una boleta conjunta donde ya está aprobada. Hubo, digamos, algunos desentendimientos en virtud de esto, que muchos no entendieron que no son lugares, sino era una síntesis y la responsabilidad institucional que tenemos. Creo que ese es el objetivo, y por eso estamos hoy sentados acá. No solo Carolina, sino quienes la acompañan, Adrián Mendieta, que tiene su trayectoria, sus elecciones participadas, Fernanda Colque, quien acompaña también la lista de senadores, digamos, con responsabilidad y lucha sindical en cada uno de los lugares, Amelia, el doctor de Aparici, Yolanda, creo que Jeremías, el doctor Cardoso, que hoy no está, pero está presente, estuvo en todo lo que vos planteabas, el procedimiento administrativo para la presentación y conformación de la lista. Hoy estamos de cara a ponernos en propuesta a la sociedad, y eso es lo que nosotros tenemos hoy, esa responsabilidad. Preguntas, la que quiera. ¿Cómo analiza hoy la situación del Partido Justicialista con toda esta trama del tema de la intervención, y el enfrentamiento que hubo por la lista presidencial también, por la fórmula presidencial? Yo creo que las autoridades del Partido Justicialista transitaron un camino que determinaba ya previamente que iba a ser el desenlace, ¿no?
seguramente van a echar culpas y van a generar responsabilidades en terceros. De hecho, ya hemos visto algunos comunicados que atienden en ese sentido. O sea, siempre en vez de mirar sus propias acciones y las responsabilidades públicas de un grupo de convencionales en los cuales nosotros, con Carlos, con Amelia, generamos una reunión de bloque donde insistimos en lo ilógico que era acompañar este proceso constitucional. Lo expresamos públicamente. Después, cuando fue la represión, de verdad, fue vergonzante, creo que para todos los peronistas, que los convencionales constituyentes electos bajo nuestro sello partidario, en el medio de la represión, estén reconfirmando esa escena. Creo que hay, como dijo el presidente en la resolución que firmó, una representatividad que no se ejerce de los valores, de los principios y de las cosas que debemos defender los peronistas. Sabemos que esa crisis de representación viene desde hace tiempo. Las autoridades del Partido Justicialista en algunos momentos han expulsado a todos los sectores que podían construir políticamente. Recordemos el año 21, cuando habían 6 expresiones, 6 frentes distintos, todo para provocar, generarle más poder al propio gobierno de Jujuy. En esta última instancia provincial hemos tratado de generar una unidad en defensa de los lugares territoriales, en defensa de nuestros candidatos a intendentes, en defensa de la posición, digamos, de mayoría que se podía tener dentro del justicialismo. Ahora, hubo una mentira sistemática con respecto a la reforma constitucional. Nosotros desde el día 1 dijimos no a la reforma. Creo que Arriba Jujuy fue el primer partido que se expresó en contra de ella hace más de un año. Sostuvimos nuestra posición incluso cuando empezó la convención hasta que apareció el texto. Creo que vale la pena recordar que acá hubo una mentira sostenida por parte del gobernador Gerardo Morales y es la que expresa toda la sociedad jujeña. Nunca se mostró el texto constitucional, siempre se habló de eslóganes de campaña que después no estaban reflejados en eso, digamos, en eso que le mostraron a la sociedad jujeña. Y lo que realmente había intereses oscuros, tremendos, que tenían que ver con aniquilar la formación institucional de la provincia de Jujuy, en la concentración de poder, en la eliminación de organismos de control. O sea, y no se trata de aprobar o no una ley, se trata de aprobar el modelo en el cual la sociedad define sus pautas de convivencia. Se hizo a puertas cerradas, de espalda de la gente, con el uso de la violencia, que no lo veíamos en Jujuy desde hace muchísimos años. Y también recalcar eso, a ver, ¿quiénes son los violentos? ¿Sí? ¿Dónde está la violencia? La violencia, ¿quién la genera? ¿La consecuencia que genera o la causa que ha generado en Jujuy este modelo de los buenos y los malos? O sea, la verdad es que creo que todos los jujeños tenemos derechos a vivir en paz. Todos los jujeños y jujeñas tenemos derecho a ejercer nuestros derechos de vivir en democracia, ¿sí? Con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación, claramente con el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás, y claramente con que ninguno de nosotros en este equipo está de acuerdo con el uso de la violencia como parte de la manifestación. Pero en primer término no estamos de acuerdo en el uso de la violencia institucional por parte del Estado en contra de los ciudadanos y las ciudadanas jujeñas. ¿Están de acuerdo con los cortes que se producen desde hace más de un mes en la ruta? Nosotros entendemos que no es la metodología correcta y la verdad es que tenemos que buscar la manera en que las expresiones hoy de las comunidades de los pueblos originarios busquen un andamiaje y un camino diferente. Ahora, es claro que llevamos más de un mes, todas las comunidades aborígenes están expresando esto y en más de un mes no hubo una sola acción de diálogo, no hubo un solo gesto por parte del gobierno provincial, ni para convocarlas, ni para buscar una solución, ni para encontrar un camino intermedio entre esta reforma constitucional que los ataca, que los excluye, que los expulsa de sus tierras, y el derecho que tienen a expresar y a luchar por ello, ¿sí? Entonces creo que poner en el corte de las comunidades aborígenes la expresión de la violencia es una más de las mentiras
y de las manipulaciones que tiene el gobernador Morales, porque si algo son esas comunidades, son pacíficas. Yo dudo mucho que esta gente que vive a 3.500 metros, que vive a 3, 4, 5 horas de donde nosotros estamos acá, que tiene un estilo de vida más que pacífico, porque está en contacto con la naturaleza, con una cultura de orden trascendental y antropológica totalmente diferente incluso a nosotros, digamos que desde la ciudad lo conocemos, lo vemos, lo compartimos, lo asimilamos, pero definitivamente la vida de la gente en la Puna o arriba de los cerros es totalmente distinta, ¿sí?, a la que se ve desde acá, y mucho más a la que se ve desde Buenos Aires. Entonces yo les pregunto a los jujeños y jujeñas, ¿ustedes creen que esa gente es violenta? O sea, no lo es. Está obligada a estar ahí porque de verdad comprenden la lucha por sus derechos y por la tierra, quizás con mucha mayor profundidad de la que podemos entender nosotros. ¿Sabe cuándo llega el interventor o llega a la provincia? No. ¿Hay alguna fecha estipulada? Esa intervención es por 12 meses, por 360 días. ¿Creen que las PASO, al ver una disputa entre sectores peronistas, puede adelantar ese proceso, puede quedar mejor parado alguno el que gane la interna, digamos? Yo creo que si se llegó a esta instancia es porque no se escuchó esto que te hablamos, de la unidad nacional y la fortaleza que necesita el gobierno nacional para que el gobierno esté estable. Creo que desde la decisión que se tomó de que Sergio Massa sea el candidato, se han cedido muchos lugares en aras de la institucionalidad, y que uno de los interventores sea el ministro de Seguridad. Creo que esa es la responsabilidad del gobierno nacional, de interiorizarse qué está pasando y qué estamos viviendo los jujeños, que esa es la voz que veníamos levantando y no se escuchaba. Bueno, creo que hoy se van a interiorizar, van a asumir la responsabilidad que tengan que asumir, y creo que con eso los jujeños vamos en camino a una solución. A raíz de esta reforma y de la jura de la nueva Constitución, muchas otras voces y sectores se alzaron para pedir o reactivar el pedido de intervención al Poder Judicial. ¿En qué quedó todo este proyecto que usted presentó en su oportunidad? Bueno, fue una de las discusiones que tuvimos la semana pasada en el Senado, y fijando las prioridades y los temas a tratar. Creo que en el análisis este proyecto fue presentado en el año 2020, la pandemia disipó el foco o su tratamiento, y a fines del año pasado se lo terminó de redactar, y lo que eran hipótesis en el año 2020 eran hechos confirmados, y bueno, creo que amerita su tratamiento. No digo que tiene que ser inmediato, pero sí tiene que generarse el debate. Creo que con la presencia de autoridades nacionales acá se va a tener un acabado conocimiento, y eso puede ir en vía de su tratamiento. ¿Perdió estado parlamentario? Perdió estado parlamentario y lo volvimos a presentar para generar el debate. La pandemia lo disimuló, y el tiempo lo corroboró un poco lo que planteaban acá. Creo que el levantamiento de o los planteos de las comunidades se debe a que primero se partió un municipio para debilitar una comunidad, que era el municipio de Purmamarca, se lo dividió en 3 territorios, y eso creían que era de fortalecer la gente. Y bueno, el jujeño es pacífico, pero cuando le tocan y avasallan sus derechos se expresa. No por nada, siguiendo al general Belgrano, dejaron todo para dar batalla más adelante, y esa la paciencia y la prudencia del pueblo jujeño en alguna mente llega a su expresión. ¿Creen que el voto enojo, castigo también vaya para el Frente Cambio, pero también para el PJ, teniendo en cuenta la intervención y todo lo demás? Yo creo que la intervención termina con una etapa en el peronismo de Jujuy y empieza una nueva historia que con Guillermo y todo este grupo de compañeras y compañeros vamos a tratar de que sea la refundación de un proyecto para Jujuy, donde convocamos a todos y todas los compañeros y compañeras que se quieran sumar, que vengan, compañeras, compañeros, vamos a buscar a los militantes que se fueron cuando cerraron la puerta del PJ, vamos a buscar
a aquellos que están enojados porque no se ha podido representar los intereses de la gente. Vamos a buscar a aquellos que hoy necesitan un espacio de participación y queremos construir esa propuesta con todos y todos desde el interior y desde cada uno de los barrios de la capital, tratando de recuperar ese peronismo que sabemos que no lo vamos a hacer en estas 3 semanas. Pero respecto a vincular las dos preguntas, la tuya con lo del voto castigo, creo que he charlado mucho con la gente en las marchas, con los docentes, con las profesoras, y muchos te responden que no sabían que estaban votando convencionales constituyentes. Muchos contestaron que no conocían en qué consistía una reforma constitucional. Algunos y algunas diciéndonos que bueno, que eligieron al último momento y que después en las marchas se dieron cuenta de las consecuencias y de lo importante que es elegir. Entonces, sí me parece que en estas pasos, por lo menos en la interna que va a vivir el Frente Justicialista, el Frente Unión por la Patria, es importante que tomemos conciencia de que este es el único espacio político que tiene proyección a futuro. Nosotros tenemos una generación con experiencia, con capacidad, con errores también, seguramente, con desencuentros, pero entendemos que la intervención del Partido Justicialista hoy nos abre una enorme oportunidad a los peronistas. Nos abre la posibilidad de transitar y construir un nuevo espacio político que realmente nos vincule con nuestros valores y con nuestra idiosincrasia. Y como preguntaste, Abraham, de Red de Cable del Interior, la presencia de Aníbal Fernández en la provincia de Jujuy implica que la decisión política de Alberto Fernández fue cuidarnos, atendernos, poner una figura de primer orden, como es Aníbal Fernández, nuestro ministro de Seguridad de la Nación, justamente entendiendo el nivel de gravedad institucional y de violencia que está instalado hoy por parte del gobierno provincial y que nadie puede hacerle frente a ese poder de Gerardo Morales, de su justicia politizada, de sus jueces que simplemente cumplen las órdenes que él da por la tele o por WhatsApp, de la policía que ha sido capaz de entrar a la universidad y que esta no ha sido la primera vez. La sociedad de Jujuy creo que ha sido como esa fábula del sapo, que te meten en una olla y va calentándose y no se da cuenta hasta que se muere. Bueno, eso pasó porque en los primeros meses del gobierno de Gerardo Morales también entraron en la universidad para por prohibir y para tratar de limitar una reunión de estudiantes que había. Y también trataron de meter preso a unos estudiantes que estaban haciendo un reclamo en la plaza, ¿no se acuerdan? Entonces digo, la decisión política de Alberto Fernández no solamente tiene que ver con terminar con un peronismo acuerdista, un peronismo que nos ha utilizado a todos, un peronismo que usa nuestra simbología y nuestro discurso. Ya está, yo no quiero más hablar de eso, porque creo que desde el viernes empezó la responsabilidad histórica que tenemos, especialmente Guillermo y yo, con todo este equipo de trabajo y con un montón de compañeros que sabemos que esperaban que esto se produzca, esperaban que nosotros podamos estar juntos y pensar juntos un proyecto de provincia que realmente nos represente a todos, pero para eso también necesitábamos que se termine la etapa de ese partido justicialista cooptado por otros intereses que no tienen nada que ver con los de la gente ni con los que nosotros representamos. ¿Les cabe la expulsión o no? La expulsión, estamos expulsados todos del partido. No, hoy nos cabe la responsabilidad de que tenemos una fórmula: Sergio Massa, Agustín Rossi, y esa es la responsabilidad que tenemos de cara al 13 de agosto. No, por lo que decía la diputada, de que estaban cooptados por otros intereses y que de última eran cómplices de todo lo que ustedes habían manifestado. ¿Les cabe alguna extracción o no? Yo creo que hoy la responsabilidad es esta. Ya hay una decisión, creo que es importante, y nos ponemos y tenemos la responsabilidad de cara a los jujeños y a los compañeros en esta interna que se va a desarrollar, que son las pasos para el 13 empezar a trabajar de rumbo
a diciembre con Sergio Massa y Rossi, quienes terminen electos en el Frente Cambia a nivel nacional, que van a ser los que van a definir de cara al futuro. ¿Cuáles son los puntos que los llevó a acordar ahora para ir juntos en estas elecciones y no haber ido juntos en mayo? Bueno, son el gobierno nacional, digamos, había varias fórmulas y había varios candidatos. O sea, y lo dije en varias oportunidades. Para mí, soy fruto de las PASO, creo que las elecciones dinamizan las fuerzas políticas, pero cuando tenés una responsabilidad institucional y de gobierno, dejas los personalismos y las aspiraciones muchas veces de lado para ceder en áreas del interés común. Y bueno, en eso rescato en la figura de Carolina su habilidad, su tenacidad, y bueno, hemos decidido ceder algunos espacios para poder acompañar, y esta, como lo dijimos, ya se terminaron la época de la juventud peronista y hoy tenemos la responsabilidad política de cara a una sociedad y cara a un gobierno nacional que está atravesando una crisis internacional que lo ha puesto en una situación muy compleja. Y bueno, esta es nuestra responsabilidad para decirles, quienes podríamos haber estado disputando espacios, no hay que disputar, sino hay que acompañar. ¿Qué similitudes hay? Yo agrego algo. Si algo tenemos en común es que siempre, cada uno a su manera, enfrentamos a Gerardo Morales y tuvimos nuestras posiciones en cada paso, en cada momento, digamos, en que entendimos que estaban afectados los intereses de los jujeños y de las jujeñas. A veces no fuimos comprendidos, digamos, a veces en los tiempos políticos. Guillermo, ¿cuándo presentaste por primera vez el pedido de intervención del Poder Judicial? En el 2020. O sea, de verdad han habido muchas acciones, tanto desde la Cámara de Diputados de la Nación como desde el Senado, repito, en que hemos enfrentado a Gerardo Morales, hemos defendido a los jujeños y a las jujeñas, y creo que sí fue de alguna manera los caminos de la política que nos fueron a veces separando, a veces distanciando, pero miren, yo quiero decirles algo. En el año 93 nos conocemos con Guillermo y creo que si algo también tenemos en común es el amor por Jujuy y nuestro trabajo desde muy jóvenes por los jujeños y las jujeñas. Creo que sí, realmente hoy es el momento. Vieron que a veces dicen, bueno, por algo habrá pasado y por algo pasa ahora. Creo que pasa ahora porque es el momento justo para que entre los dos y con todo un equipo generacional, más toda la gente que tenemos que convocar y que sabemos que tenemos que sumar, vamos a construir ese proyecto de Jujuy que generacionalmente merecemos los peronistas. ¿Qué similitudes hay entre esta intervención del PJ y la del año 2016? No, yo veo una diferencia grande, que antes estaba fusionado en la figura del vicegobernador y que del gobierno nacional no escuchaban. Se acuerdan que la policía de la provincia, con el actual miembro del Superior Tribunal, Eckenmeyer, tomó el Partido Justicialista, arrastraron compañeros, hay escenas que lo grafican. Bueno, había una clara fusión entre el gobernador y el vicegobernador. Y hoy es una decisión nacional que, en virtud de las circunstancias que se están viviendo en la provincia, tomó el presidente de la Nación.